Muy buenas noches, bienvenidos una vez más acá a las pantallas de TVO Tiltila, nuestro programa En Palabras Simples. Esta semana vamos a estar hablando de un tema que fue polémica la semana pasada. Sin embargo, con el correr de los días se ha ido despejando y vamos a tratar de informar de la mejor manera que vamos acerca del proceso de las elecciones primarias que van a realizarse el próximo 29 de noviembre, dando el segundo paso en algo que podríamos llamar la temporada de elecciones que vamos a tener en los próximos meses. Y para conversar sobre este tema, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es abogada y es ya una amiga de la casa. Bienvenida, Claudia Parra. Oye, me gustó, hola, ¿cómo están? Me gustó eso de temporada de elecciones. Elijamos todos. Votemos. Bien, gracias por invitar. Sí, claro. Bien. Sí, si lo más que lo que se puede ayudar y educar e informar a la gente, disponible. Así que muchas gracias. Perfecto. Antes de entrar en materia, le recordamos a nuestros televidentes que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de la señal de Facebook y así poder interactuar también con nosotros. Claudia, decíamos que se nos avecinan meses de varias elecciones, de que tenemos el plebiscito nacional del 25 de octubre, tenemos las elecciones primarias del 29 de noviembre, tenemos el próximo año, en el mes de abril, una batería de elecciones para el día 11 de abril, que son elecciones municipales, de gobernadores regionales, que es una figura nueva, y eventualmente, dependiendo del resultado del plebiscito, de los quienes van a formar la convención constitucional. Y luego ya vienen elecciones y primarias parlamentarias, y así hasta el 2021 en que culminamos con las presidenciales. Pero aboquémonos un poco al panorama actual, para quienes no estén muy a caballo y no conozcan muchos detalles del tema. El foco es en las elecciones del próximo 11 de abril del año 2021, en que se van a realizar las elecciones municipales y de gobernadores regionales que estaban programadas para este año 2020, pero que fueron aplazadas producto de la pandemia. Para saber quiénes van a participar en algunos casos de esas elecciones, algunos conglomerados, algunos partidos han convocado a elecciones primarias. ¿Qué son las elecciones primarias? Son elecciones donde miembros de distintos partidos de una misma coalición compiten entre sí para ver quién llega a la papeleta final en el mes de abril, ¿no? Aquí hay distintos tipos y entiendo que las primarias que se van a dar, particularmente en nuestra comuna de Tiltil, tienen el carácter de ser primarias legales, ¿no? ¿Qué significa eso de primarias legales, Claudia? Tiene carácter vinculante, en el fondo. La persona que salga electo en ese ejercicio de sufragio es quien va. ¿Ya? O sea, vincula a todos los demás que pueden haber participado. Y además está regulado por la ley, digamos, se tiene que ajustar muy a la norma, la 20, espérate, que la vi acá. 20.640, y eso básicamente. En palabras fáciles. Oye, pero por otra parte, sí, pues por otra parte, quienes no ganen también están, digamos, termina ahí su carrera política, eso ¿no? Es lo que su carrera política de cara a las cuando elecciones. digo vinculante, es que esa persona se respeta, el candidato electo, ¿ya? Por eso es vinculante. A eso no fue tan simple, parece. Pero, y la otra persona no tiene la posibilidad, porque la misma ley lo estipula así, de seguir participando o presentarse como independiente, por ejemplo. Claro. Aunque... Más arriba, ahí.
Excelente. Oye, pero sí, y recordemos que en nuestra comuna de Teltil también se dio un caso hace 4 años, y es que luego de una primaria, quien no ganó la primaria sí pudo presentarse como a un cupo de concejal, por ejemplo. Ahí no hay impedimento, ¿no? Son otros cargos, son distintos cargos. Las primarias, claro, están reguladas para el cargo en el fondo que se esté votando. Si me quiero presentar a candidato a alcalde y perdí, debo dejar mis pretensiones alcaldicias y puedo optar a otros cargos de elección popular que no sean esos, digamos, en la misma comuna, en el mismo lugar, en el mismo órgano colegiado, en la misma institución. No te cierra esa posibilidad. Lo que sí te cierra es el mismo cargo. Correcto, Claudia. Mira, te mandan saludos a Carla Méndez. Nos escribe, nos dice: un saludo a Claudia Parra, excelente profesional, seca. Así que tienes ahí tu propia barra. Decíamos que vamos a tener el próximo mes de abril del 2021 elecciones de distinta índole. Una de ellas, y vamos a partir por eso, son las de los gobernadores regionales, que en nuestro caso hay dos bloques políticos que decidieron realizar primarias para definir quién los va a representar en la elección de los gobernadores regionales, que es una figura nueva, es parecida un poco a la de los intendentes. Paralelamente pareciera que va a haber un delegado presidencial, y ahí hay varios puntos que pareciera que aún no están completamente definidos, como cuál va a ser el financiamiento, cuáles son las funciones, pero para que nos están viendo, la figura de los gobernadores regionales es muy similar a la que hoy día ostentan los intendentes regionales, ¿no? ¿Tienes tú alguna información complementaria al respecto, Claudia? O sea, lo que sé que, bueno, se va el pacto el Frente Amplio, digamos, logró solamente inscribir 3 primarias respecto de ese proceso, y las otras fuerzas progresistas, digamos, pues inscribieron regionalmente, inscribieron las 16 regiones, todas las regiones. Entonces, eso, Claro. y la figura Mira, es la primera vez que se va a hacer, ¿ya? Y es importante en el fondo porque se toman decisiones a nivel local desde la misma cabeza del gobierno. Entonces, hay varios, parece, interesados. Yo me imagino Orrego al tiro cuando hablo de como la figura bueno, de hecho, Claudio Rego es un candidato que va a las primarias en el bloque de la ex nueva era mayoría, su ¿no? sueño. Convergencia progresista, más ¿Cómo se democracia llama? cristiana, más el PRO, de acuerdo a lo que... Sí, Claudio Rego Rey, región metropolitana de Santiago. Sí. Exacto, bueno, Claudio Rego ya fue intendente, ¿no? Recordemos que de hecho él era intendente aún cuando en Tiltil se desarrollaban las protestas contra Ciclo. Alcalde de Peñalolén, ministro de Vivienda. De todo ha sido. Como todos los Ha sido de todo un poco, sí. Sí, bueno, tenemos también, y aquí hay un dato curioso, tenemos a 2 exministros de salud que también participan de esta primaria para gobernadores regionales. Tenemos a Elia Molina, que fue la ministra de Salud del PPD, que fue la ministra de Salud del segundo ministro de Salud del primer gobierno de Michelle Bachelet.
Y el dato curioso, tal vez anecdótico, pintoresco, como quieren llamarlo, es que después que del gobierno de Bachelet, en que era ministro Álvaro Erazo, y antes de que fuera ministra Elia Molina en el segundo gobierno de Bachelet, el ministro de Salud que estuvo entre medio fue Jaime Mañalich. Pero si siempre es lo mismo, ese es el problema. Cómo se van repitiendo los nombres, ¿no? Pero dos médicos, un abogado que van por el bloque de Convergencia Progresista a las primarias. Y en el Frente Amplio tenemos a 3 candidatos, según entiendo. Y fue también jefe de campaña de la iniciativa de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez. ¿No? Tenemos ahí 6 nombres para de donde van a salir 2 candidatos que van a ir a la papeleta de los gobernadores regionales. O sea, se repite la figura en todos los bloques, ¿ves? Es la misma gente, las mismas primarias, o sea, digamos, es el ejercicio de la democracia el que estamos haciendo mal, en el fondo, si estamos repitiendo tanto a las mismas figuras en distintos cargos. Si no lo hago acá, si te fijas, Sebastián Sichel estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, ahora está en el presidente del Banco de Estado. O sea, y justamente claro, el ejercicio de la democracia la idea claro. Es ahora, o sea, igualdad de oportunidad de participación. Ahora, ¿qué tanto podría uno esperar una renovación de la política, de los rostros que protagonizan la actividad política? Entendiendo que también hay un punto acá, y lo hemos visto en la franja a propósito del plebiscito, de cuánta preparación se necesita para hacer política. ¿Es necesario tener una larga trayectoria? ¿Es necesario obligatoriamente tener algún título universitario? ¿Cómo se puede hacer política también desde O sea, algunos cargos sí te exigen requisitos, digamos, en términos académicos, que son el título profesional y todo, pero yo creo que se necesita lamentablemente más en este país en el pituto. O ser, es como el ambiente, es como la élite, es como eso. Más se necesita tener pitutos. Porque si además sí, la misma elección, o sea, las elecciones o el sistema nuestro electoral no da la posibilidad que los independientes participen en igualdad de condiciones. Por el gasto que significa, por la complejidad de lo que hay que hacer, y además por ejemplo, lo digo, en el caso de los concejales, la cifra repartidora todavía. Entonces, es difícil. Ahí, de vuelta, por unos segunditos. Nos fuimos. Yo me caí por unos segunditos, pero ya estoy de vuelta. Te comentaba, Claudia, mira, vamos a leer el WhatsApp. Te siguen mandando saludos a Ale Méndez. Y Marcela Valdés pregunta, ¿cuándo irá Claudia Parra de candidata? ¡Nunca! Oye, a propósito de lo que tú mencionabas, Claudia, y es un tema, a mi juicio, todavía sin resolver demasiado, a propósito de la elección de quienes van a conformar la Convención Constitucional, ¿no? Que se va a utilizar el mismo sistema de reparto proporcional que se utiliza para las elecciones de diputados, y en donde finalmente la única modificación sería en la cantidad de firmas que requieren los independientes para inscribirse, que en el caso de inscribirse solos necesitan un 0,4, me parece, del padrón, un 0,2, perdón,
y en el caso de las listas completas que requieren un 0,5 del padrón, que para una comuna como Tiltil pueden ser pocas firmas, pero si uno piensa en una comuna como Maipú, por ejemplo, porque los delegados constitucionales se van a elegir por distrito. Una persona, un independiente, una lista de independientes, no lo tiene tan fácil para inscribirse. Y luego, al momento del conteo de los votos, el sistema también es medio perverso ahí porque potencia a los bloques políticos. O sea, el sistema es perverso en general, pero en esos temas, claro que se potencian los bloques políticos, por eso estamos viendo siempre las mismas caras. Y además que las modificaciones legales que se tienden a hacer sobre estos temas es cuando estamos es como en el aire. Porque ahora estaban como discutiendo, leí un proyecto de ley que respecto de facilitar la inscripción de candidatos independientes, de facilitarle la vida a los independientes que quisieran postular. Pero ahora, y es complejo eso, ¿me entiendes? Entonces, se van haciendo las cosas sobre la marcha, se van haciendo las cosas mal, se van haciendo las cosas sobre los intereses de no de la generalidad, ni del bien común, ni de la participación ciudadana, ni del ejercicio democrático, que es lo que se debe hacer. Se van haciendo ahí. Sí, hay un punto ahí con respecto a la participación ciudadana. No es un hecho menor y no es una cuestión tampoco desconocida el que hay una parte considerable de la población que jamás ha tenido educación cívica. Y por educación cívica y formación ciudadana no refiero solamente a que uno se aprenda de memoria cuáles son las funciones de un presidente, de un diputado, de una senadora, sino que a entender que cada uno de nosotros como sujetos juega un rol cívico y que esa actuación pública es política, ¿no? Más allá de si uno tiene o no tiene un partido o adhiere o no adhiere a una ideología. Todo lo que hacemos en público es político y nos afecta, ¿no? Y se producen un poco también estos falsos, para mi juicio, falsas dicotomías y que la gente lo usa mucho esto como de que son todos los políticos iguales porque todos roban o da lo mismo quien salga porque al final tengo que trabajar igual. Sí, hay muchos cabros jóvenes que no van a votar simplemente, y es como que la democracia históricamente ahora se transformó solamente en el ejercicio de ir a votar, que a mí me parece que no es, ¿ya? Pero ahora, ¿qué es eso? Que no vayan a votar. Yo el otro día le decía al hijo de un amigo, oye, con que salgan, vayan a votar dos, si votan los dos, es así el sistema. Entonces, lo que hay que hacer es una modificación en el fondo profunda que nos permita ir evolucionando hacia la paz social real, ¿cachai? Sí. En algún momento se hablaba de la idea de restablecer la inscripción automática y voto obligatorio. ¿Qué te parece? O sea, sin educación cívica y con voto voluntario y con voto. ¿Cuánta participación tuvimos? Me acuerdo que fue una sorpresa las primeras municipales. ¿Fueron municipales? ¿La del 92? No, por las primeras municipales que fueron con voto voluntario. Ah, no recuerdo O parece que fue la presidencial. O sea, pero fue muy poca gente, mucho menos de lo esperable. Entonces. Bueno, en la última elección presidencial votó el 50% del padrón. Sí, lamentablemente yo creo que la gente no tiene ganas de participar en nada. Bueno, sobre todo si te dicen que sí. No, ahí me voy a censurar. Pero la gente no tiene ganas de participar porque ve que no tiene ninguna posibilidad. Y a mí me da me preocupa mucho en el fondo, porque este acuerdo que hicieron para la nueva constitución se hizo en el marco de terminar un conflicto social. El conflicto social es otro.
Entonces, no es el segundo la alegría ya viene, por favor no, que no vendan esa, porque no es eso, entonces, pero no se abren las posibilidades. Y tampoco son capaces de organizar, en el fondo, en bloques bien definidos. Es imposible. Claro. No hay ideas. Claudia, vamos a retomar la conversación, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar conversando de este tema. Me parece importante antes de pasar a las municipales, que todavía nos quedan hablar de las primarias municipales. Pero vamos a una pausa y retomamos la conversación. Bien, ya estamos de vuelta acá en Palabras Simples, hablando acerca de el panorama que se nos avecina con las elecciones con nuestra invitada Claudia Parra. ¿Está? Sí, está por ahí la veo. Sí, estoy aquí. Claudia, mira, ahí nos han llegado más mensajes a través del Facebook, te siguen mandando saludos. Ali Méndez pregunta, no sé si dará como para que conversemos de eso ahora, tal vez por otra oportunidad, pero ¿qué opina de la alcaldesa Eva? Carlos Salinas dice, en palabras simples, guapa la Claudia. Y Ale Méndez dice, ella puede ser un nuevo rostro, a propósito de esto que estábamos conversando. Claudia, tú tocaste antes de la pausa un tema que me parece súper interesante y es esta falta de credibilidad en general que siente mucha gente hacia la política, y esta suerte de desazón, a mí me da la impresión que es un poco el sentimiento de profunda frustración y de ver que las cosas no cambian mucho, a pesar de que uno le ponga empeño, que finalmente terminan con el estallido social, como una explosión de todo ese sentimiento. Y en donde, tal como tú lo decías, me gustó mucho esa frase, entender que finalmente lo que hagamos de aquí para adelante no puede ser la segunda versión del Chile la alegría ya viene. Porque sabemos por experiencia propia que la alegría no llegó, o al menos si llegó, no llegó a todos los sectores, ¿no? Sí, ¿cachaste cuando llegó, no? No, yo tuve un momento cuando llegó el 10%, pero eso... No, pero, o sea, mira, la consecuencia para mí es vital en la vida. Y me parece que los políticos son terriblemente inconsecuentes en general. Siempre, o sea, nunca ha estado el interés, el fin último, se está acabando la batería, el fin último es el bien común, de verdad, no es servicio público. Ya es autorreferencia y nada. Y estos juegos de la gente, con la gente, son súper preocupantes porque la gente lo pasa mal, ¿cachai? O sea, acá en Santiago está todos los días Plaza Italia llena, y si nos damos cuenta o sea, nadie me puede venir a decir que es injusto. O sea, ¿cuál es el discurso? Esta cuestión estamos... La alegría no llegó, ¿cachai? O sea, si tenemos a los viejos jubilados todavía con esas pensiones, el sistema de pensiones, del sistema de José Piñera, pasando cuánto gobierno... Exacto. No llegó. Y pidiendo crédito en la caja de compensación que los pagan a no sé cuántos años y les dejan una pensión de menos de 50 lucas. O sea, pero ¿cuántos gobiernos tuvimos que pudieron haber hecho un cambio sustancial? Que fueran en contra de ese sistema, sí, claro. Y por lo menos dieran el discurso. Pero la inconsecuencia es de una cosa, y la gente ya está aburrida, a la gente se le olvida, a la gente no le educan. Entonces es difícil. Así es, hay un cúmulo de factores ahí que influyen. Claudia, vamos a dar un pequeño giro de timón
y vamos a retomar nuestra conversación inicial, ¿no? Ya. Acerca de las elecciones primarias. Me perdí el papel. Y para mencionar que en nuestra comuna de Tiltil, 2 bloques decidieron ir a elecciones primarias para definir quién los va a representar en la elección municipal finalmente. Uno de ellos es Chile Vamos, el bloque de la derecha, la centro derecha, donde van 4 personas a disputar el cupo que finalmente va a representar ese sector en la elección municipal. Hay nombres conocidos, la mayoría de ellos. Están Berta Bugueño, que es de acá, vecina de la localidad de Huertos Familiares, que va por el PRI, la Bertita, Rafael Manrique, que es actualmente concejal de Renovación Nacional. Entiendo que ya es su segundo periodo, ¿no? No, el primero. Como concejal. Primero, bueno, va también Eva Vargas como independiente en un cupo de la UDI, que es la también vecina acá de Huertos Familiares y que es la hija de la actual alcaldesa Eva Burto. Y cerrando este bloque, está Miguel Duazo, que va en el cupo de Evópoli, y que al parecer vive fuera de la comuna, y la referencia que tenemos de él es que es el director metropolitano del FOSIS, ¿no? 4 candidatos para definir una sola persona que los va a representar en la elección municipal. Son demasiados candidatos. ¿Qué te parece a ti la distribución de los nombres? ¿La qué cosa? Perdón, la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Así como una misteria. Sí, claro, te lo planteo de otra manera. ¿Qué te parecen los nombres que se presentan en esta elección primaria? Berta Bugueño, Rafael Manrique, Eva Vargas y Miguel Duazo. Ahí hay una cierta renovación. De Miguel Duazo no puedo decir absolutamente nada porque no tengo idea de quién es. No lo conozco. Ahora, de los otros no me voy a pronunciar porque soy funcionaria y trabajo. No, pero los conozco, pero creo que, a ver, no sé cómo... Sí, perfecto. Bueno, a mí me da la impresión que hay al menos, además de Miguel Duazo, que pareciera ser el menos conocido de estos 4 nombres, hay una intención de una cierta renovación con Eva Vargas, que es un nombre nuevo dentro de estas líderes. Y por el otro lado, ¿no? Esa va a ser una elección. Y por el otro lado, en el Frente Amplio, tenemos 2 candidatos. El actual concejal también, Luis Valenzuela, de Revolución Democrática, y nuestro conocido Héctor Ahumada, que es independiente, que va en un cupo de Convergencia Social. 6 nombres ahí de donde van a salir 2 candidatos o candidatas a la papeleta que va a ir el 11 de abril. Vamos a tratar de explicar, para quienes nos están viendo en este momento, cómo va a funcionar esto, porque tenemos 12 nombres, 2 elecciones distintas, y ayúdame tú, Claudia, si se me queda algún punto. Sí, que en el fondo es o sea, no tengo más nombres para poner, pero en el fondo es complejo por la asistencia a la votación, digamos. ¿Dónde voto? ¿Puedo ir a votar a esa o puedo ir a votar a la otra? Si usted es independiente, puede votar en cualquiera de las dos. Pero no es la idea, ¿entiendes? O sea, si tú te aferras a una ideología o a una idea de país o a una idea de comuna, tú vas y votas en la elección que más acerque el candidato que refleje esa ideología, ¿me entiendes? No, porque creo que si no se pierde todo la esencia del ejercicio democrático en las elecciones primarias. Exacto. Bueno, el llamado que nosotros hacemos desde acá, humildemente desde este programa, es justamente lo que tú dices, que cada persona, y por eso informamos, digamos, con antelación, buscamos entregar más elementos, que cada persona se informe, que se interiorice de qué es lo que propone cada uno de los candidatos, candidatas, y que escoja de acuerdo a
a quién se acerca más a sus ideales, ¿no? En términos más profundos, tal vez, no, y no pensando tal vez en si voto por tal persona, a mí me puede llegar tal cosa, o van a pavimentar mi calle, o qué sé yo, porque finalmente la gestión pública, la gestión política va mucho más allá de esta suerte de ofertazos de repente que se hacen, ¿no? Pasemos nuestra barrera. No, además que de verdad creo que vulnerar ese ejercicio es, aparte, poco ético, o sea, aparecer votando, es justamente lo que no queremos hacer. Entonces, solamente porque se nos ocurrió matar a uno para que a ustedes nos conviene más, a mí este es más conveniente a mis intereses, voy y voto en el otro porque soy independiente, pero a mí no. ¿Me entiendes? O sea, es lo que no hay que hacer. Eso no se hace. Y eso yo creo que ya sucedió. Exacto. Sí, bueno, hay antecedentes a nivel de país y también en nuestra comuna de ciertas prácticas que yo en lo personal espero que en algún momento se radiquen completamente de la actividad política, cuestiones como el acarreo de gente, ¿no? Traer gente de otras comunas a inscribirse para votar en tal o cual comuna, lo que tú mencionas, que se han visto casos, hay denuncias concretas y hay otros momentos en que no se ha denunciado, que claramente alguien trata de decidir en favor de otro candidato para buscar más o menos el rival más débil, ¿no? Por eso es importante que cada uno de nosotros se informe, porque no va a ser una elección, no va a ser un ejercicio del sufragio simple. Y desde ahora lo advertimos para que desde ya cada quien en su casa empiece a averiguar. Lo primero es saber si uno es militante o no es militante de un partido. Sí, ¿cómo se sabe militante eso? No puedes. No puedes ir a la otra, digamos. Tienes que votar ahí en la tuya nomás. Claro, claro. Estoy pensando en que hay mucha gente, yo tuve conocidos que les pasó hace un tiempo atrás, ¿no? Que en algún momento habían firmado para proteger a las ballenas en el Paseo Humada, por ejemplo, y luego aparecían inscritos en un partido político, ¿no? Entonces la forma más certera de saber, hoy en día afortunadamente eso, claro, hoy día afortunadamente eso ya es una práctica que casi no se ve, pero lo más claro es consultar en la página del CERVEL con la clave única de cada quien, ver si está inscrita en algún partido político. Si lo está y es el que le corresponde, el que usted decidió, el que usted quiere, ningún problema, si no puede renunciar ahí mismo, ¿no? Porque luego, cuando llegue a emitir su sufragio, le van a preguntar si usted es militante o no es militante. Y si es militante de algún partido, le van a pasar la papeleta que corresponde a esa elección. Claro. ¿No? Y si no es militante de un partido, si es independiente, le van a preguntar en qué primaria quiere votar, ¿no? Por lo tanto, y ahí las personas que sean independientes van a poder elegir entre votar, por ejemplo, para el caso municipal, en la primaria de Chile Vamos o en la primaria del Frente Amplio. O en el caso de los gobernadores regionales, en la primaria de Convergencia Progresista o en la primaria del Frente Amplio, ¿no? Para que desde ya lo vayan sabiendo y lo vayan estudiando. Vamos a tener que repetirlo probablemente a través de este u otros programas hasta que se entienda un poco mejor. Esperemos que no haya mucha confusión, ¿eh? No, o sea, yo creo que hay que fortalecer. Para mí la política tiene que ver por eso soy independiente. En alguna vez he estado inscrita por ahí, no en el de las ballenas, pero es una cuestión de la manera de ver el mundo. Entonces es ideología. No la banalicemos. ¿Me entiendes? O sea, hay mucha gente.
Es un poco un lugar común en los últimos años, esto como de temerle a tener ideología y temerle a tener opinión, ¿no? Es como que todos buscáramos ser entes independientes sin opiniones claras y sin abrazar ideología. Cuando en realidad pareciera que también esa misma postura corresponde a una misma ideología. Sí, o sea, la verdad es que yo no tengo ese problema, yo tengo opinión. A veces opino mucho nomás. Ese es mi problema. Ese es mi problema. Pero creo que también tiene que ver con una cuestión de sistemática. O sea, la educación te permite elegir y saber cuáles son los canales en los que tú puedes actuar. ¿Qué es lo que quieres? Si quieres ser, no sé. Entonces, este es todo un tema, pero... Sí, Pero a mí no me parece terrible yo tener una estaba ideología. pensando, sí. Además, lo importante pareciera ser informarse y tener fundamentos para defenderlo también. Estoy pensando en situaciones como las que se viven en el mundo evangélico a partir de que en la propaganda, en la franja electoral del plebiscito, aparecieron personajes evangélicos diciendo los evangélicos votamos de esta forma. Y se abrió ahí todo un debate entre las iglesias evangélicas, porque finalmente ahí no hay unidad, no hay una sola, hay múltiples iglesias y múltiples visiones también. Y es un debate que a mí me parece bien interesante, porque por el tipo, uno puede ver ahí, repetirse el tipo de argumentos que se dan, ¿no? Si usted no vota de esta manera, se va a terminar la libertad de culto, se va a terminar tal cosa, se va a terminar tal otra, ¿no? Y jugando un poco con el temor. O sea, a mí me parece que cuando las políticas se mezclan con los egos, ya nos matamos. Pero además, en ese tipo de cosas, me parece que si tengo 10 iglesias evangélicas, primero tengo que tener un denominador común que me diga, o sea, la participación en el fondo del ejercicio democrático a todo nivel. Pero no puedo arrogarme la representación, claro, o la decisión de todos las iglesias evangélicas, ¿me entiendes? Que no sé qué es lo que van a votar. Claro. ¿Rechazo? ¿Qué van a votar las iglesias evangélicas? En la franja del rechazo aparecía ese argumento, decían los evangélicos votamos rechazo. Y de hecho ahí en redes sociales después se da un debate en que incluso hay citas bíblicas. Yo leí ahí por ahí una información que decía, según dijo el profeta, tiene que votar rechazo, y una cuestión que bien fuera de la realidad, ¿no? Yo me atrevo a decir que en el tiempo de los profetas no estaba definida la fecha del plebiscito. O sea, a mí cuando ya me salen con la cuestión de las citas sí, bíblicas ya no. O sea, creo que tenemos que evolucionar como país. Eso es lo que nos falta. O sea, no podemos estar en estas discusiones todavía. Anteponer un poco... Ver por todos. Anteponer un poco las razones, como cuando se nos decía que... Exacto. ¿Crees tú que se ha perdido esa visión de lo colectivo? Absolutamente. Todo el mundo salva solo. O sea, es difícil. Si tú, mira, cuando estás en problemas, caes en desgracia. A mí me sucede mucho a veces. ¿Quiénes se quedan contigo? Ay, todos se salvan solo. Y no, uno puede... Que la familia, que No. Es una cuestión valórica más esencial. Pero es... Sí, bueno, o sea, a mí podría, no sé... Es una situación compleja, ¿no? Porque finalmente hay años, y yo diría que tal vez décadas, en que a todos nosotros, a través de los medios de comunicación, a través del sistema de formación, del sistema escolar, incluso se nos ha inculcado esta idea de la competencia,
y de la individualidad. Pensemos que, por ejemplo, una cuestión tan trascendental como la forma en que uno va a vivir la vejez, estructuralmente ya se piensa de forma individual, a partir de las cuentas de capitalización individual que tienen las AFP. Pensemos en que la misma educación, el terminar una universidad, el conseguir un trabajo, son cuestiones que están intrínsecamente ligadas a la competencia, a esto de salvarse solo, el hecho de, no sé, por ejemplo, todos peleamos por el agua, pero si yo puedo tener una piscina, igual la tengo, igual Sí, la aunque el lleno. otro no tenga nada. Sí, no. El otro no A mí me tenga parece agua, terrible. ¿sí? Creo que en esa cultura estamos, lamentablemente. Y muy, muy arraigada. En Chile es Sí, mucho más. Está muy fuerte. Nadie se preocupa por el otro. A nadie le importa lo que le esté pasando al otro. A nadie le importa nada. Entonces, claro, por eso después voy y voto por X, que me conviene más a mí también. ¿Me entiendes? O sea, entonces es como... Se pierde todo el sentido de la política. Se pierde todo el sentido social. claro, estamos jugando al mal menor un poco, ¿no? Claro, o sea, Claro, pero sé que las cosas no están bien, pero por además, o sea, último, de esta forma yo toco algo. claro, no, pero además, o sea, no puedes ser tan irreverente, o sea, no podéis ser tan... Hay gente que no le importa pero nada, o sea, tenéis que tener meridiana empatía con el prójimo, digamos. Eso también lo dicen los versículos, lo dice la Biblia. Entonces, pero acá de verdad no existe Así. eso. Y creo que el objetivo, o sea, la política es la sociedad actuando, discutiendo, tomando decisiones. Se convirtió en una elección, ok, votemos bien. En todas, no me refiero a nada, no estoy... Sí, Pero... sí, comprendo. No, me gusta ese enfoque de entender la política como la sociedad discutiendo, debatiendo y pensando en el bien común, sobre todo, que es tal vez el elemento que falta. Claudia, te leo mensajes que nos han llegado al Facebook. Valentina Domínguez Lo buena nos onda, dice: lo ego más buena... política, más ambición. ¿Sí? ¿Qué cosa? No, te estaba leyendo un mensaje que nos Ego más enviaron política, ya, sí. de, dice, ego más política, más ambición, igual perdición. Y Valeria Guerra nos comenta, cuando es una elección personal, el votante no debe ser influenciado por otros. ¿No? Que también puede ser tal vez hacer la diferencia entre ser influenciado e informarse. Claro, es que, y ¿cuáles son las cabezas que podemos influenciar y no? O sea, porque yo tengo clarísimo cuando voy a votar, sé perfectamente, a mí no me van a convencer de otra cosa, ¿me entiendes? Entonces es porque no hay arraigadas de verdad, ideologías, ni posturas, ni visiones de mundo, ni se asocia con eso la política. Entonces cualquiera Sí, es como, se banalizó. claro. Oye, Claudia, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Se pasa volando la hora. A mí me ha gustado mucho esta conversación. Creo que hay puntos que son súper relevantes de lo que hemos mencionado. La política, como entenderlo como a la sociedad viva, discutiendo y debatiendo sobre el bien común, poner en relieve la preocupación también por el otro y por el nosotros, ¿no? Y, si tú me permites agregarlo también, ser capaces de fortalecer nuestra capacidad de analizar y de criticar. Y entendiendo además que analizar y criticar no es un ejercicio malo, sino que, por el contrario, es un ejercicio sumamente necesario, ¿no? Analizar y ver si realmente estamos de acuerdo o no con lo que nos están diciendo. Claudia, antes de terminar, te ofrezco la pantalla de veo del TIP para que te dirijas a nuestros televidentes. No, Un mensaje. peligroso. No, solamente eso, que en el fondo es, tratemos no es moral, porque podría ser,
de pensar y de informarnos y de entrenarnos la cabeza lo más que podamos. Porque el saber es poder. Y podéis salir de donde estés, si sabís, y podéis jugártela. Hay que ser perseverante, claro, y todo. Pero también tenéis que votar por visiones de mundo. O sea, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy votando esto? ¿Por qué estoy votando apruebo? ¿Por qué estoy votando rechazo? O sea, que los tipos lo hagan y además para poder exigir, porque después uno va a votar y todo el mundo se olvida de todo. Es como que Alzheimer. Sí, a corto plazo además. Entonces, Claudia, eso, básicamente. Leo, Educación sí, gratuita súper. y de Mira, calidad. Valentina, pilar fundamental sin duda. Mira, Valentina Domínguez nos vuelve a comentar, nos dice, Tiltil necesita y merece una política social con empatía y vocación de servicio. No podemos estar más de acuerdo contigo, Valentina. Y vamos a ver cuál es el rol también que juega cada uno de nosotros en eso, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene un granito de arena que aportar, aunque sea estando bien informados y ejerciendo este ejercicio de análisis crítico, ¿no? Sí, claro, pero además, o sea, sustancialmente el sistema neoliberal es perversísimo y ha castigado, o sea, a Tiltil, yo siempre lo veo como, es como el mejor ejemplo, el extremo, o sea, ha llegado todo allá. Entonces, creo que hay que cambiar un poco el paradigma de ver. Y no se trata de ser de derecha o de izquierda ya. Se trata de ser humano un poco. Sí, sí. Bueno, Claudia, te agradezco enormemente la disposición ya que siempre has tenido con TV Tiltil. Comenzamos a despedir nuestro programa dejándoles esta invitación, ¿no? La invitación a pensar, la invitación a analizar. Uy, tengo que mandar un saludo. Por al favor. Carlos Salinas, porque si no me invito a almorzar mañana. Al Carlos Salinas, saludos, Cinde. Eso ya, perdón. Mira, Carlos Salinas que nos decía que Claudia era muy guapa, mañana tiene invitación a almorzar. ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste que me salgo el libreto? Yo te lo advertí. Sí, no hay problema. Bien, reiteramos la invitación a pensar, a analizar, a criticar y a informarse. Es necesario hoy más que nunca. Nosotros nos vemos la próxima semana cuando estemos abordando otro tema de actualidad con nuestros invitados. Claudia, muchas gracias nuevamente. Un beso para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Cuídate. Nos vemos. Chau.